Buenas tardes, estimados participantes. Damos inicio a esta segunda microclase sobre el análisis de circuito en corriente alterna. Vamos entonces a iniciarnos en lo que vamos a llamar circuitos resistivos puros. Explico muy brevemente. Circuitos resistivos puros. Vamos a considerar una resistencia y esa resistencia la vamos a conectar a la red de corriente alterna, que tiene una tensión de esta forma, como que acá una función armónica de la forma seno omega t. ¿Por qué nosotros hablamos de un circuito resistivo puro? Este circuito resistivo puede ser cuando uno conecta la hornilla a la cocina eléctrica, un secador de cabello, una plancha, entre otras, que uno lo conecta a la red. ¿Qué va a ocurrir? Que todos esos circuitos en la práctica tienen características inductivas, porque esa tensión está variando en el tiempo, tiene características inductivas, y puede tener características capacitivas. Es decir, se pueden presentar todos esos escenarios. Cuando uno hace un análisis de los circuitos, en este caso resistivo, y le agrega la palabra puro, es porque está predominando el efecto resistivo ante cualquier efecto inductivo que pudiera aparecer o cualquier efecto capacitivo que pudiera aparecer. Entonces, teóricamente nosotros hablamos de un elemento que se comporta como una resistencia solar. Entonces, con la noción que ya tenemos de los números complejos y la notación factorial, vemos que en la imagen de la derecha yo voy a representar los vectores rotatorios, como lo habíamos dicho anteriormente. Esos vectores rotatorios que ustedes ven que uno está indicado en rojo y otro está en azul. Uno representa el voltaje y otro representa la corriente. Pero notemos algo muy importante, esos vectores son paralelos, coinciden uno con el otro. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa eso. Entonces, si usamos la ley de Ohm, ya conocida, usamos la ley de Ohm, tenemos que la corriente que circula por ese circuito sería el voltaje sobre la resistencia. Ese voltaje de esta forma, ¿ve? Versus cero, que es la amplitud, y seno omega t, sobre R. Esta razón, o este cociente de versus cero entre R, lo que vamos a llamar la corriente que pasa por el circuito, y esa corriente tiene las mismas características que el voltaje. Fíjense que es seno omega t. Y el voltaje es seno omega t también. Es decir, si yo lo logro graficar simultáneamente ambos, como podemos ver, como lo tenemos en esta figura, vemos que este circuito, tanto el voltaje como la corriente están en fase. ¿Sí? Se dice que están en fase, ¿sí? Son iguales. No tenemos una distinción entre una y la otra. Aquí podemos verlo porque tengo una amplitud mayor para la corriente y una amplitud menor para el voltaje. Por si ambas ondas tienen la misma amplitud, nosotros no podríamos distinguir entre una cosa y la otra. Entonces vemos que se anula en el mismo punto, en el punto 2, aquí, en este otro punto. Sin embargo, tenemos esas dos señales que van a estar en fase. Entonces, el término fase es algo nuevo para nosotros, algo nuevo en el argot de circuito. Cuando esas dos señales o esas dos ondas van paralelas, por decirlo así. Una otra forma de verlo es con el diagrama de fasores, donde los vectores rotatorios coinciden, ¿ve? Son paralelos y coinciden. Esto está rotando y al rotar vamos a generar una función de la forma esta que está acá, tanto para el seno, para la función, la corriente, como para el voltaje.
Entonces, esa es una primera conclusión que es muy importante. Hacemos un pequeño resumen. Un circuito resistivo puro, la tensión y la corriente están en fase, es decir, se anulan, tienen los puntos donde se anulan son iguales para ambas funciones, ¿sí? Y las características en el tiempo, en el dominio del tiempo, son iguales. Una es para la tensión seno y para otra es la corriente seno omega t. Ahora vamos a estudiar un circuito inductivo, tal como dice aquí, caso dos circuitos inductivos puros. Hacemos la misma acotación anterior. En una acotación anterior hablamos de un circuito inductivo puro porque despreciamos la resistencia que puede tener ese circuito. Que en la práctica, obviamente, no es así, porque una bobina es una resistencia enrollada. Pero para el análisis del efecto de no complicar el problema, suponemos que la bobina se desprecia el efecto resistivo. Se desprecia porque el que predomina va a ser el efecto inductivo. Eso en la práctica es una bobina. ¿Sí? Una bobina, y esa bobina, al hacerle pasar una corriente, ella induce una fuerza electromotriz. Y vamos a ver cómo es esa fuerza electromotriz. Se llama fuerza electromotriz inducida. Nosotros sabemos que el flujo de campo magnético, ¿sí? el flujo, porque al pasar una corriente por la bobina, ¿sí? se genera un campo magnético. O sea, hay un flujo de campo magnético generado por la corriente. Obviamente, ese flujo es directamente proporcional a la corriente. Si no hay corriente, no hay flujo de campo magnético. El flujo va a depender de la corriente, proporcionalmente. Como esa corriente va a depender del tiempo, una función periódica, entonces el flujo va a ser una función periódica. Si yo tomo el diferencial en ambos miembros de esta expresión y divido eso entre unidad de tiempo, yo obtengo que el diferencial de phi lo divido entre dt, convierto la proporcionalidad en una igualdad introduciendo una constante L, ¿sí? Y aquí tenemos entonces DI, como hemos dividido entre T, ambos miembros de la expresión, yo tengo esta nueva ecuación. Esta tensión, por la ley de Faraday, hay una fuerza electromotriz inducida, pero esa fuerza electromotriz inducida en la bobina va a ser proporcional a una constante que la vamos a llamar la inductancia de la bobina, la vamos a expresar de ahora en adelante en henrios, y va a ser proporcional a cómo cambia o cómo varía la corriente. Obviamente, si la corriente no varía, el diferencial es igual a cero, pues la fuerza electromotriz en la bobina es nula. Simplemente eso. Varía la corriente, pues varía la fuerza electromotriz. Entonces, por eso que uno habla de una fuerza electromotriz inducida. Esto es muy importante para entender el caso de los transformadores, que podemos ver posteriormente. En el lado derecho tengo un diagrama, el diagrama de fasores, que ya notamos la diferencia con respecto al anterior. Aquí tenemos el voltaje y tengo la corriente perpendicular al voltaje. Dice que ahora no son paralelos, son perpendiculares. Y vamos a hacer un pequeño desarrollo con la expresión que hemos deducido anteriormente. Entonces, ya sabemos que la fuerza electromotriz inducida en la bobina es proporcional a la corriente. Si yo asumo que la corriente es de la forma seno omega t, aquí había que haber colocado una I, la pasó por alto esa vez, pero aquí lo tengo. Si la corriente es de la forma I sub 0 seno omega t, esta, yo lo introduzco en la expresión anterior, en esta expresión, tomo su derivada, es decir, tomo la derivada del seno, es decir, estoy derivando la función seno. Al yo derivar la función seno, tengo el coseno de omega t por la derivada interna
que viene siendo omega. Entonces, fíjense ahora que el voltaje no es igual al seno como el caso anterior. El voltaje va a tener una amplitud que va a depender de estos valores, de la frecuencia de la corriente y el coseno de omega t. Pero hay una relación entre el seno y el coseno, son funciones complementarias y uno puede utilizar algunas entidades trigonométricas básicas, ¿no?, como artificios para ayudarnos a entender un poco el aspecto del circuito en el caso inductivo, y yo puedo demostrar que el coseno de omega t es igual al seno de omega t más 90 grados. Esto simplemente que ambas, tanto el seno como el coseno, son complementarios a un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo utilizo esta expresión y la sustituyo en el valor de t, en la tensión que se genera en la bobina, en vez de sustituir el coseno, coloco el seno, yo obtengo esta expresión. Entonces, fíjense que ahora fíjense bien que la tensión tiene la característica armónica de la función seno, igual que la corriente, con la diferencia de que tengo yo un adelanto de 90 grados. Entonces, este adelanto de 90 grados es la fase. Entonces, uno concluye que la tensión tiene un adelanto de fase de 90 grados con respecto a la corriente. Y eso lo vemos en el diagrama de fasores que tengo acá. Ya el diagrama de fasores no es, ambos vectores rotatorios no son paralelos. El vector voltaje y la corriente perpendicular a él, los 90 grados. Si este vector o este diagrama rota, como lo hemos visto en la clase anterior, vamos a obtener entonces o las dos curvas o las dos ondas simultáneamente vistas de esta forma. Ya no coinciden, ¿ves? Ya no coinciden. La que está en línea continua es el voltaje, y la que está en línea punteada es la corriente. Entonces hay una diferencia de fase entre ellas. Esto es lo que uno llama diferencia de fase. Ahora sí se puede entender un poco mejor. En el caso del circuito resistivo, coinciden, y entonces uno dice que la fase es igual a cero. En este caso no es así. En este caso tengo una diferencia de fase de 90 grados. Para cerrar, para terminar esta microclase, vamos a introducir un nuevo concepto que vamos a llamar la impedancia. Vamos a introducir un nuevo concepto que vamos a llamar la impedancia. La impedancia es la razón, que la vamos a denotar con la letra Z, y es la razón del voltaje entre la corriente en el dominio del tiempo. Dice que he colocado aquí V de t e I de t. Esto, según la ley de Ohm, pues vemos que esto tiene las unidades voltios sobre corriente, y esto ya sabemos que es un ohm. Por lo tanto, la impedancia es el equivalente a una resistencia en corriente continua. Hablamos de impedancia cuando hablamos de corriente alterna. ¿Sí? Cuando hablamos de corriente continua, estamos hablando de una resistencia. En este caso, hablamos de impedancia. Entonces vamos a utilizar, ahora sí vamos a utilizar lo que hemos trabajado de números complejos. Vamos a utilizar una igualdad muy conocida en la teoría de circuitos, que es esta expresión que tengo acá. Esta expresión es la base de los logaritmos neperianos, que es la función exponencial. Fíjense que ya me está indicando que esto es un número complejo, y esto es igual al coseno más j seno omega t. Yo voy a utilizar, en vez de trabajar, fíjense bien, en vez de yo trabajar con funciones como coseno y seno en el dominio del tiempo, yo puedo utilizar un vector rotatorio que puede representarse con este en el lado izquierdo, ¿sí?
y simplifico notablemente todo el cálculo que vamos a hacer. Eso es lo que uno conoce como tensión y corriente en forma compleja, ¿sí? En el plano complejo, en el plano complejo. Aquí tengo la tensión de la bobina. Si yo la escribo en forma de el fasor de forma compleja, este seno omega t es la parte imaginaria de este número complejo, sería esto que está acá. Aquí voy a colocar EJ omega t más 90 grados. Y la corriente la podemos expresar como EJ omega t. Si yo construyo ese cociente, y hago las operaciones pertinentes, yo puedo simplificar el I sub 0, me queda la L, me queda un omega. Esto por la propiedad de la potenciación lo escribo como un producto de potencia. Cuando yo lo escribo como un producto de potencia, puedo simplificar J omega t con el J omega t al denominador, y finalmente me queda L omega E J 90 grados. Si yo sustituyo este valor aquí, entonces aquí me queda coseno de 90, me queda seno de 90. El coseno de 90 es 0 y el seno de 90 vale 1. Entonces, el EJ90 es J. O sea, finalmente me queda que la impedancia sería J omega o L omega. Ese J me está indicando que esta expresión es un número complejo. Físicamente hablando no tiene sentido, ¿no? Una impedancia compleja. Esto lo estamos haciendo para simplificar el cálculo de los circuitos. Un número complejo yo puedo hallar su magnitud, módulo. El módulo sería, por definición, la raíz de z por z conjugado. El z conjugado es el mismo complejo cambiado de signo. Esto lo simplifico un poco acá, porque esto es menos, esto es j cuadrado, j cuadrado es menos 1, con este menos me da más 1, me queda raíz de omega cuadrado de L, que finalmente es omega por L. Y ese valor de la impedancia en magnitud, ese valor de la impedancia en magnitud, magnitud de Z complejo en el circuito inductivo, la vamos a llamar reactancia inductiva, y se denota comúnmente por esta letra XL. Vamos a olvidarlo así, que sería omega por L, y la frecuencia angular es 2pi por F, donde F es la frecuencia. Vamos a obtener entonces esa expresión. Eso es lo que vamos a llamar reactancia inductiva. La reactancia inductiva. Bueno, vamos a cerrar ya esta microclase haciendo un pequeño resumen de lo que es un circuito receptivo y un circuito inductivo. Vimos las características de ellos desde el punto de vista entre tensión y corriente. Los circuitos receptivos están en fase, los circuitos inductivos hay una diferencia de fase, es decir, el voltaje tiene un adelanto de fase con respecto a la corriente. Se introdujo la noción de impedancia, la impedancia compleja. La magnitud de esa impedancia compleja la vamos a llamar reactancia inductiva en el caso de circuito inductivo. Obviamente que en un circuito resistivo, se preguntarían ustedes, en un circuito resistivo, ¿cuánto es la impedancia? La impedancia coincide con la resistencia. Cuando hablamos de circuito resistivo, la impedancia coincide con la resistencia. Ya, entonces con esto dejamos esta microclase y espero le haya servido de apoyo y nos vemos en la próxima sección. Saludos a todos.